la forma más fácil de dar clases a tus alumnos en 2026 utilizando la inteligencia artificial. Y no te estoy hablando de ChatGPT, que esa inteligencia artificial ya la conoce todo el mundo. Te voy a hablar de otra herramienta muy útil que te va a quitar de desgaste preparando clases, va a hacer que ganes atención y que mantengas la retención de tus alumnados. Y ya no es solo eso, es solo que, aparte de que te va a costar muchísimo menos prepararte las clases, tus alumnos van a aprender más y más rápido. Así que quédate hasta el final del vídeo porque toda la información que hoy vamos a descubrir en este canal es de suma importancia. Bueno, la inteligencia artificial de la que te voy a hablar se llama NotebookLM. Esta es una inteligencia artificial de Google que, entre otras muchas utilidades, tiene la opción de crear podcast. Efectivamente, podcast. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger a esta herramienta de inteligencia artificial de Google gratuita y le vamos a pasar la información sobre la que nosotros queremos que genere un podcast. Da igual la información que tú quieras. Y en pantalla te dejaré el título de, pues básicamente, la inteligencia artificial que estamos utilizando para que la busques en Google y es súper sencillo, ¿vale? Vamos a pasarle la información que queremos. Da igual cómo la tengas, si la tienes en PDF te lo coge, en cualquier tipo de archivo te lo coge, pero vaya que si tú coges texto, copias y pegas, también puedes. Le pasas la información y automáticamente te genera un podcast. Hemos buscado Google Notebook LM, la inteligencia artificial, para que vosotros veáis más o menos cómo se hace. Aquí pues probar Notebook LM, pero bueno, nosotros lo que queremos es crear un nuevo cuaderno, un nuevo podcast, así que lo que vamos a hacer va a ser básicamente crear uno nuevo. Aquí te dice buscar nuevas fuentes en la web, aquí tendríamos la oportunidad de subir cualquier archivo o de redactarle el contenido que nosotros queremos que tenga. Bueno, yo lo que voy a coger en vez de subirle un archivo, que también si tienes un PDF también podrías subírselo, le voy a pasar una información que tengo que se la he pedido a ChatGPT o a otra inteligencia artificial. Se la pego aquí, vemos que está toda la información y la enviamos. Y ahora está investigando los sitios web, pues básicamente que tú le has mandado, y en cuanto tenga la información te hará un resumen de todo lo que le hemos mandado. Ha cogido 10 fuentes externas de internet de forma propia. Básicamente la información que yo le he dado es de pues, esta propia inteligencia artificial. Y bueno, lo primero es que te hace un resumen. Si nos venimos a esta parte que pone resumen de audio, tienes la opción de editar el tipo de resumen de audio que quieres. Pero bueno, nosotros cogemos y pondremos información detallada y le daremos a generar. Y ya automáticamente ya te está generando el podcast. Y bueno, esto tarda unos minutos. Bueno, y ya tendríamos creado nuestro podcast, el cual pues podemos descargar, compartir, eliminar o cambiar el nombre incluso. Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un problema que, bueno, nos suena a casi todos. Y le puedes aumentar la velocidad, lo puedes poner a por 2, por 1,5, etcétera. Pero bien, esta es la herramienta, ya tenemos el podcast creado, pero ¿cómo vamos a dar realmente la clase y cómo vamos a hacer que nuestros alumnos aprendan, se enteren, les interese todo esto? Con las habilidades del profesor. Todas esas habilidades que yo te voy mostrando para control, autoridad, presencia, todo lo que se necesita para ser un buen profesor. Porque ya sabemos lo que es ser un buen profesor. Hacer que aprendan. Bueno, sigo, que me voy por las ramas. Esta inteligencia artificial es muy útil y te voy a explicar exactamente cómo yo la he utilizado y la utilizo en clase para hacer que mis alumnos aprendan. Pero
vamos a volver al principio, vamos a volver a... Lo primero que yo hago es cojo la información en mi ordenador, consigo la información, no sé cómo la conseguirás tú, de la forma en la que la consigas. Me voy a Notebook LM, se la paso, le pido el podcast, creo el podcast. Una vez tengo el podcast, pues qué menos que me lo escuche y lo valide. Generalmente te va a sorprender, porque te va a sorprender la calidad del podcast. Suelen ser un chico y una chica los que hablan en el podcast, generado automáticamente con IA. O sea, solo existe ese podcast y es tuyo. Y es de tu propiedad, ¿vale? Aunque le haya hecho una herramienta de inteligencia artificial, es tuyo y solo existe ese en el mundo, ¿vale? O sea, es imposible que se vuelva a generar ese podcast otra vez. Porque si tú, con la misma información que le has dado, se la vuelves a enviar, te hace otro totalmente diferente, pero totalmente útil y válido. Si no, compruébalo tú, porque funciona. Una vez tengo el podcast y ya me lo he escuchado y lo he validado, llego a clase. ¿Y cómo doy la clase para que esta clase funcione, sea sencilla y no haya estado 17.000 horas preparándome una clase que luego encima suelto en 20 minutos y no lo he hecho lo mejor posible? Pues atento. Les digo, chicos, voy a poner un podcast, voy a ir haciendo aclaraciones. Tened en cuenta, y esto es muy importante que se lo digas, que esta información entra en el examen. Y os subiré el podcast para que lo podáis reescuchar en clase. Como bien decimos en este canal, les damos el mapa. Les explicas, como yo te estoy explicando a ti lo que yo hice, lo que vais a hacer en clase. Les dices, os voy a poner el podcast, que os lo subiré. Lo voy a ir parando para yo hacer aclaraciones como profesor, para que entendamos mejor y para que vayamos punto por punto especificando. Voy a ir copiando en la pizarra las cosas que veo importantes y relevantes de lo que voy escuchando en el podcast. Mientras está sonando el podcast, yo estoy en la pizarra escribiendo esas cosas que considero de mayor relevancia a nivel de esquema para ellos. Entonces ellos escuchan, ven lo que yo estoy escribiendo en la pizarra, incluso muchas veces paro el podcast, busco feedback, comento con ellos, hago preguntas individuales de a uno, de oye, ¿qué opinas? Oye, tal, para mantener la atención tienen que estar no en tensión de una mala tensión, sino tienen que estar atentos. Tienen que ser capaces en todo momento de responder en tus clases a cualquier pregunta que se les lance. Y a eso también te enseño en este canal. Si eres profesor y has llegado de nuevas, ver todos estos vídeos que te muestro, no es que te vaya a ayudar, es que te va a solucionar tu trabajo. Mucho. Te lo va a simplificar. Va a hacer que tu día a día, que tu trabajo sea más fácil y más feliz. Pero bueno, seguimos. Ya no es solo que yo vaya haciendo un esquema en la pizarra mientras suena el podcast y les hago preguntas y lo paro y tal. No. Es que si considero que tengo que buscar en la pizarra digital y poner una imagen o buscar algo para que sea más visual, también lo hago. O sea, estamos complementando todo. Esquemas, sonido, interacciones, imágenes. O sea, que sea visual, dinámico, efectivo. Y encima, tú, en hacer eso, si eres un profesor, pues, que cualquier persona lo sabría hacer realmente, pero vaya, que siendo profesores, te vas a desenvolver como un pececillo en el agua. Podcast, escribes en la pizarra lo que oyes en el podcast, o sea, que es que encima no tienes casi ni que memorizar nada. O sea, no tienes que memorizar casi nada, porque lo estás escuchando tú también en clase. ¿Te entra alguna duda? Te preguntan, ¿te entra duda a ti? Lo vuelves a poner si quieres. El podcast, le das para atrás, le das para adelante. Además, que es súper sencillo y va muy bien. Y te lo digo porque ya lo he comprobado en clase y va genial. Y a mis alumnos, pues, la verdad que parece que les gusta. Están atentos y aprenden y se lo pasan bien. Entonces, es súper interesante porque vas a ver que tus alumnos se enganchan mucho a las clases. Vas a aprender tú más, porque los podcasts, aparte de que tú le metes la información al podcast de lo que quieres que suene el podcast, como que complementa, busca otras fuentes y lo aumenta y lo enriquece. O sea, vas a aprender hasta tú, ¿sabes? Que yo recuerdo el otro día, en el podcast,
que aprendí yo cosas nuevas. O sea, yo le pasé cierta información validada por mí. Y en el podcast, yo escuchándolo antes de ir a clase, dije, anda, esto, ay, qué curioso, esto se llama así y tal. Y como que aprendí. Y nada, pues como que lo veo súper útil para dar clases, te simplifica el trabajo, no tienes que estar a lo mejor empollándote y estudiándote unas clases súper técnicas, porque con que te lo leas, te lo repases, generas el podcast. No sé, como que no es lo normal, no es lo de siempre, no se van a aburrir tanto porque ellos están acostumbrados a la típica clase de siempre. Porque es probable que todos los demás profesores que tienes a tu alrededor den las clases como se daban hace 50 años. Y de verdad, si tú no te quieres quedar atrás en esto, tienes que innovar, tienes que crecer, tienes que aprender todo este tipo de cosas, este tipo de hacks, de habilidades. Entonces, si te ha gustado el vídeo, deja like, comenta si quieres que especifique cualquier cosa. Un saludo y a dejar el mundo muchísimo mejor, profesores y profesoras.